¿Es una utopía o una sociedad idílica o falsa el pensar que podemos erradicar la pobreza y que todos tengamos como que lo mínimo en la sociedad sea una clase media? Vamos a ver, no creo que sea... O sea, siempre va a haber desigualdad, ¿vale? Desigualdad tiene que existir. Pero creo que podemos, sin duda, elevar en gran medida dónde está ese escalón más bajo. Y es que lo estamos haciendo. O sea, es que de hecho, hablaba antes de pobreza extrema, ¿no? Hemos pasado de 1.990 millones a 800 millones en esta Vale. situación lamentable, ¿no? Entonces, oye, a lo mejor podemos dejar esto. No lo vamos a dejar a cero, porque nunca es cero, ¿no? Y porque siempre hay pequeños trocitos del infierno en la tierra, como Haití, ¿no? Entonces, siempre va a ocurrir, ¿no? Y eso no lo va a quitar, no lo va a arreglar ni la IA, ni nada, porque son otros temas, ¿no? Al final somos los humanos con nuestras batallas, el poder, la violencia, la cultura con valores equivocados, la miseria, que en cierta medida alimenta miseria, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Pero creo que sin duda podemos hacer que la... Bueno, de hecho, aquí tengo un gráfico interesante que es cómo ha evolucionado la población mundial, ¿no? Entonces, imaginad que esto es el lado de lo más pobre. Para la gente que solo nos siga... ¿En la epígrafe? Por ir buscándolo mientras. Sí, está. Si quieres ese gráfico más grande, está al principio. Al principio, vale. Esta página completa. Tú me dices la página. Sí, déjame. No me ha parecido ver al principio ningún tipo de imagen. Mira, es este gráfico, ¿vale? Ah, ok. Entonces, Vale, manténlo y explícalo, a ver. Vale. En este lado, lo más pobre. En este lado, lo más rico. ¿Vale? Vale, ok. Entonces, empezamos aquí, ¿vale? No sé, es el siglo XIX, ¿no? 1800, ¿vale? Toda la población del mundo era pobre. Toda. Ah, qué guay. Ah, Toda, vale, claro, puedes ¿vale? ver la campaña. Entonces la población empieza a crecer y por eso las montañas crecen, ¿no? Claro. Y llegamos a una foto en torno a 1900, no sé qué es, 1970 o por Sí. ahí, ¿no? ¿Vale? Que es el mundo de países desarrollados y países subdesarrollados. Hay como dos montañas, ¿no? Entonces, Cierto. la mayoría de la gente está aquí y hay una pequeña montañita, ¿no? Que empieza de países más ricos. ¿Pero qué ha ocurrido desde entonces? No, que es que Se ha la empujado montaña se ha ido desplazando hacia la izquierda. Ostras. Entonces, esto está ocurriendo. Está ocurriendo cada vez. Entonces, no es tan loco de pensar que se va a erradicar. Claro, la montaña de la población cada vez está mejor. Entonces, podemos hacer muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, esto es un tema de décadas y décadas y décadas y décadas, ¿no? Entonces, para mí el tema es que mientras esto ocurre, yo a veces hago un ejercicio que es, me pongo en el lugar de una madre que vive en pobreza extrema en Uganda, ¿no? Y que pudiera hablar con gente de los países ricos, ¿no? Pues imagino que alguien me dice, no se preocupe usted, que el desarrollo económico va a llegar y al final va a sacar a la gente de la pobreza. Ya, pero ¿cuándo va a llegar? No, bueno, es un tema de décadas. Ya, pero es que mi hijo está enfermo hoy, ¿no? Yeah. Entonces, creo En que al final- 2300. Claro, yo hablo de una estrategia de pinza. Necesitamos trabajar todo lo posible en desarrollo económico, que es algo que no es nada fácil, ¿vale? Y a veces depende de que no haya una élite extractiva de las que hablaba en el país que quiera quedarse todo. Aunque de vez en cuando aparecen gobernantes increíbles, ¿eh? O sea, en Botsuana aparecieron unos, que es una historia increíble. Había 3 reyes. Vuelvo ahora porque la historia mola, ¿vale? Había 3 reyes en Botsuana y cuando en el mundo colonial Inglaterra estaba a punto de hacer que Botsuana lo administrara una de las compañías coloniales, ¿no? Una empresa. Estos 3 reyes se fueron, hicieron un viaje a Reino Unido vestidos con sus trajes de rey africano para decirles, no, oye, por favor, no quiero ser administrado por una compañía comercial, yo quiero ser una colonia británica. Entonces lo consiguieron y les dejaron, en lugar de que su país fuera explotado, ¿no? Para obtener los recursos, les dejaron tener una cierta infraestructura de país moderno, ¿no? Entonces después aparecieron diamantes en Botsuana. En cualquier otro sitio habría llegado la élite y habría dicho, perfecto, los diamantes para nosotros y la población a currar. Pero estos tíos llegaron a un acuerdo con De Beers, que es una compañía de diamantes gigante, y dijeron, mira, 50% para ti, para explotarlo, y 50% para el país. Y de verdad fue para el país. Entonces hoy Botsuana es como Colombia, más o menos, Anda. en el sur de África. Todo porque hubo buenos gobernantes, ¿no? Entonces, Madre mía, creo que también hay esperanza de que aparezcan buenos gobernantes, ¿no? Entonces, volviendo a la estrategia de pinza, creo que mientras intentamos que eso ocurra, apoyamos a los emprendedores o a la gente que quiere hacer países democráticos, que son cosas de largo plazo y que muchas veces fracasan estrepitosamente, ¿no? Pero mientras lo hacemos, podemos por abajo ayudar a que la base de esa población tenga por lo menos salud, tenga nutrición, no tenga cosas básicas que les permitan aprovechar incluso cualquier tendencia de mejora en su país, ¿no? Ostras. Sergio, en mayo del 2023 fuimos a Colombia. Sí. Fuimos a la parte del Caribe colombiano y estuvimos en un pueblo, está Santa Marta y todo eso, que es bastante avanzado, pero pasa algo parecido. Te vas a un pueblo a la derecha que se llama Paganga, Sí. que no es este nivel de pobreza, pero bueno, ya no había asfalto, las casas muchas ya no tenían puerta. Y hostia, y ver gente
Por ejemplo, algo que nos impactó, no tenían zapatillas los niños, iban andando descalzos. Pero también, por otro lado, te dan lecciones de vida. Te dan lecciones de que pasas por la noche por ahí y están bailando en la puerta. Y tú, con tu iPhone, con tu Mac, con tu viaje que te has pagado desde España, estás infeliz. Y ves a un tío que no tiene nada y es feliz. ¿Qué lecciones de ese tipo te han dado la gente cuando has ido a visitar estos países? Bueno, muchísimas. Es muy curioso porque, claro, cuando hablamos de una dimensión, ¿no? La mortalidad infantil, claro, imaginamos que todo es horrible, pero no, la gente es muy alegre, la gente valora la vida, la gente valora la comunidad, por ejemplo, ¿no? Em, Hay temas que yo creo que estamos perdiendo, por ejemplo, la crianza colectiva de los hijos. Es algo que en nuestros países ya casi no existe, ¿no? Es cada familia en su pequeño apartamento con sus hijos aislados entre cuatro paredes, ¿no? Pero la comunidad aporta mucho a muchas cosas, ¿no? Yeah. Mm, tienen una resistencia tremenda, tienen una capacidad de adaptación tremenda. Lo que me ha sorprendido es que no debería sorprenderme, pero hay gente tremendamente inteligente, tremendamente emprendedora, ¿no? O sea, aquí lo que falta muchas veces es solamente la capacidad de arranque, ¿no? Como en la barbacoa, el encendedor, ¿no? Por eso las entregas de efectivo transforman tanto las cosas, ¿no? Porque de repente añaden una chispa en un caldo que era súper rico, ¿no? De gente con intereses, con ganas, con muchísimas habilidades. Hay gente con muchísimas habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante que es cuando tú quieres comunicar algo, imagínate que tú quieres explicar que las vacunas son importantes, que es algo muy difícil, muy, muy difícil de entender. O sea, tú estás en un sitio en pobreza extrema, ¿no? Sobreviviendo, tal y cual, haciendo tus cosas, y es verdad, y también cantando y disfrutando de la vida muchas veces, ¿no? Y viene alguien a contarte que a tu hijo hay que inyectarle algo en el brazo, porque si no puede ponerse enfermo, ¿no? Pero tu hijo está bien, ¿por qué te vas a creer esto que te cuentan? Es muy complicado, ¿no? Entonces, una de las cosas que se hace, por ejemplo, es encontrar a los influencers locales. Entonces, ¿cómo encuentras a un influencer? Qué bueno. Para saber quién es el influencer, tú preguntas, oye, si hubiera una feria en un pueblo cercano, ¿quién es la persona que te lo diría? Ah, Mohamed. Vale, entonces ya sabes que Mohamed es la persona que transmite información. Entonces, reclutas a Mohamed para explicarle, oye, mira, tenemos este tema, las vacunas son importantes, vamos a asegurarnos además de que si la gente lleva a vacunar a sus hijos, haya vacunas, porque sé que a veces la gente ha ido y estaba cerrado el centro de salud o no había, y además vamos a dar un incentivo de €1 a cada madre que lleve a su hijo a vacunar. Eso tiene una efectividad brutal, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces descubrir estas estructuras sociales, ¿no? de los influencers, al final la gente que vive en pobreza extrema es exactamente igual que nosotros en un contexto mucho más duro, ¿no? Entonces, la felicidad no tiene muchas veces poco que ver con nuestro contexto y más con nuestra propia decisión, ¿no? O nuestra propia forma de enfocar lo que tenemos, ¿no? Yo muchas veces hablo de que tú cada mañana puedes pensar en lo que no tienes y no puedes hacer o en lo que sí tienes y sí puedes hacer. Yo creo que la gente que vive en pobreza extrema piensa más en lo que sí tiene y sí puede hacer muchas veces que en lo que no tiene. Eso no significa que si tuvieran mucho más no podrían estar muchísimo mejor, ¿no? Porque Yeah. el sufrimiento de estas enfermedades, ¿no? De perder a un hijo es horrible. Pero aún así, en general, su actitud no es de depresión y de estar hundidas, aunque también existe enfermedad mental en los países más pobres, ¿eh? Y está muy desatendida. Pero en el fondo es que somos exactamente iguales, ¿no? Yo creo que al final el resumen es nuestra humanidad es exactamente igual y nos adaptamos a nuestro contexto como podemos. Lo que ocurre es que en este mundo tan extraño podríamos ayudarles a hacer mucho más de lo que ellos podrían imaginar incluso hoy en día, ¿no? Tocando el tema de lo de que hablábamos antes de que la salud es la principal forma de poder ayudar, después está la educación y demás, en esa escala de ayudas, ¿estas cuándo entrarían a jugar? ¿Cuándo en ese momento de haber cubierto la salud empiezas a montar una escuela? O sea, ¿en qué orden, si solo nos centráramos todo el dinero y todos los recursos, por ejemplo, en Níger, cuáles serían las fases que pasarían y cuál sería el orden de efectividad, digamos, hasta llegar a ser una sociedad normal? Claro, brutalmente complicado, ¿vale? Y yo siempre... Aquí hay dos formas de analizar las cosas. Una es la teórica y otra es respecto a la situación actual, ¿no? Entonces, en la situación actual se está invirtiendo dinero en todo, en todo. O sea, hay gente trabajando en educación, hay gente trabajando en emprendimiento, hay gente trabajando en formación de las mujeres para que sean conscientes de tal o de cual, ¿no? O temas culturales como muchas veces solamente el tener la regla es un tema muy complicado para muchas mujeres y supone un obstáculo muy grande, ¿no? ¿Y cómo lo resuelves? Entonces, yo lo que explico es, en este contexto, cuando tú llegas de nuevas para poder ayudar, priorizarías sin duda lo más importante que es la salud, ¿no? Porque es donde más vas a mover la aguja. Pero claro, tampoco quieres llegar a un punto de que, oye, tengo a la gente sana, pero hay cero educación. Entonces, creo que necesitamos ir trabajando en todos los ámbitos, ¿vale? Pero es que ya está ocurriendo. El problema es que no priorizamos.
yo creo que deberíamos dedicar un 80% a lo prioritario, pero siempre hay un 20% en el que tienes que estar explorando en las siguientes fases y haciendo cosas efectivas, ¿no? ¿Qué es la clave? Esto que he dicho de cosas efectivas. En educación es uno de los grandes dramas, ¿no? Porque hemos escolarizado al mundo, casi todos los niños van a un edificio que se llama escuela, pero no están aprendiendo, lo comentaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para que los niños aprendan? Resulta que algunas cosas son increíblemente baratas. Por ejemplo, una le llaman Teach at the Right Level, que es enseña al nivel adecuado. En lugar de clasificar a los alumnos por edad, averiguas cuántos saben. Y a lo mejor tienes que tener una clase con un niño que tiene 16 y otro que tiene 5 porque leen igual. Y entonces los juntas por su nivel y les enseñas por su nivel. Pero llegamos con tales preconcepciones de lo que tiene que ser la educación que intentamos repetir lo mismo que estamos haciendo en los países ricos en los sitios más pobres. Y siempre es un error tremendo, ¿no? Entonces, en cada área lo que hay que hacer es encontrar qué es lo más efectivo. Entonces, ya hay iniciativas de educación, mejorémoslas, centrémoslas en las efectivas, ¿no? Simplemente dejemos de hacer lo que no funciona y giremos hacia lo que sí funciona. Y lo que es fondos, creo que los concentraría primero en salud, después en educación, después en emprendimiento, pero ¿qué es lo que ocurre? Que también el mercado, la iniciativa individual es solo una parte, ¿no? Hay una capa política que influye muchísimo, ¿no? Y hay países en los que simplemente hay gobiernos que no permiten que el país se desarrolle. Entonces, hay veces que no vamos a resolver los problemas solamente con esta estrategia de capas y hacen falta muchos más aspectos, ¿no? Entonces, a mí me alegra, por ejemplo, que hay economistas del desarrollo que piensan desde ese punto de vista más sistémico. Y lo que hacen es, por ejemplo, buscan, oye, dentro de este gobierno en Uganda o en esta región concreta de Uganda, ¿quién es la persona que tiene ganas? ¿Vale? Porque no todo el mundo tiene ganas de mover las cosas, pero siempre hay alguien a quien le cabrea la situación actual y quiere cambiarla. Venga, voy a montar una alianza, voy a ayudar a esa persona. ¿Tú con quién trabajas en este otro ministerio? Con esta otra, con esta otra. Y empiezan a crear pequeñas cosas desde lo más pequeño. O sea, en lugar de llegar con un enfoque lo que llaman top-down, ¿no? De te voy a decir cómo montar tu gobierno, voy a buscar a los, digamos, emprendedores dentro de los gobiernos para empezar a crear políticas que funcionan. Hay gente que investiga para dar evidencia a los gobiernos, que es algo que también en países como España nos haría mucha falta, ¿no? Es, en lugar de pelearnos por ideologías, ¿qué dice la evidencia que funciona? Pues ellos les van contando, oye, de tu presupuesto de salud, céntralo en esto, que es más efectivo que en esto otro, ¿no? Entonces, bueno, no hay una respuesta fácil, ¿vale? No hay un plan de 4 fases para resolverlo. Claro. Pero hay gente trabajando en todos los ángulos y yo creo que vamos a ir haciendo mejora. La pregunta es, ante esa foto, como donantes individuales, ¿qué hacer? Ahí es donde yo digo, vayamos a donde nuestro dinero mueve más la aguja, ¿no? Que es la salud.